Hola, bienvenidos y gracias por estar mirando esta presentación en el día de hoy. Voy a contarles sobre un caso de éxito que tuvimos aplicando un modelo de seguridad en un sistema de misión crítica que realizamos en marzo de este año. El sistema del cual estoy hablando es el sistema de Uruguay se vacuna, el sistema de agenda de vacunas para el país, que aparte de ser un sistema de misión crítica, es un sistema que planteaba varios desafíos realmente muy interesantes. El primero de esos desafíos es que es un sistema que debía permitir que toda persona mayor de 18 años que fuera elegible para recibir una vacuna de COVID pudiera solicitar su agenda para luego efectivamente agendarlo y ser notificado para que tomara las 2 dosis. Es un sistema que iba apuntado a, en principio, 2 millones de personas y que tenía una particularidad bastante interesante, que era que debería ser accesible desde la web, desde la aplicación móvil Coronavirus UI y desde un chatbot. Aparte de todos los requerimientos funcionales de la aplicación, teníamos otro conjunto de desafíos muy grandes con respecto a cómo construir este sistema. Teníamos para construir la primera versión 2 semanas. Ese era el tiempo del cual disponíamos para realizar un sistema. Debería soportar un alto nivel de transacciones. Lo que se esperaba era que en momentos puntuales se recibieran muchísimos pedidos a la vez, ¿no? Y el sistema debía soportar esa carga, y luego lo que se esperaba es que bajaran la cantidad de solicitudes y ante distintos eventos volvieran a suceder estos picos de solicitudes. Entonces eso es algo que nosotros debíamos tener en cuenta a la hora de crear este sistema. También es que teníamos que interactuar con la aplicación, con el sistema que actualmente realiza las agendas. Este es el sistema en el cual se configuran los vacunatorios y se brindan efectivamente los turnos. Con ese sistema tenemos que interactuar, y que nuestra solución, por supuesto que debía ser segura y debía de cumplir con las legislaciones pertinentes a lo que son sistemas de información de salud en la República Oriental del Uruguay. Entonces estos eran todos los desafíos que nosotros teníamos para tomar en cuenta en estas 2 semanas de la primera iteración, del primer sprint. Desde el punto de vista de seguridad, teníamos un desafío muy fuerte, que era cómo podíamos hacer un sistema seguro con estas restricciones y con este nivel de desafíos que realmente eran bastante altos. Entonces, el enfoque que tomamos es un enfoque orientado a riesgos, en el cual lo que hicimos fue identificar aquellos riesgos mayores que teníamos que mitigar y identificar aquellos que no íbamos a mitigar y cómo los íbamos a gestionar. Entonces la clave para poder realizar un sistema con el nivel de seguridad adecuado fue identificar riesgos y gestionarlos adecuadamente. En cuanto a eso, algo muy importante que sucedió en el sistema es que este sistema fue construido por un equipo de personas que trabajamos en modalidad de DevOps, de forma remota, pero muy integrados con las tecnologías disponibles, con muchos años de trabajo juntos y con mucha confianza entre nosotros, y todos sabíamos que no solamente había que hacer nuestro trabajo, había que hacer que el sistema funcionara como lo necesitaba el país. Para esto, algo que del punto de vista también de la seguridad se dio, es que no había una persona que llevara adelante el tema seguridad y que fuera exclusivo dominio de esa persona, sino que era un tema que a todo el equipo, de los analistas de negocio a los testers, pasando por los desarrolladores y los arquitectos, nos competía el mismo trabajo. O sea, sabíamos que entre todos lo teníamos que tener en cuenta. Y eso fue algo totalmente fundamental para poder llevar a cabo este sistema en los tiempos que teníamos planteados. En cuanto a lo que son actividades para realizar en un ciclo de desarrollo seguro, hay algunas que son más conocidas que otras, como puede ser el análisis estático de código o un ethical hacking, pero en esta oportunidad nosotros teníamos que empezar, para ser eficientes y efectivos, teníamos que empezar desde antes de la codificación a tomar en cuenta la seguridad. Entonces, de todas las distintas actividades que podíamos hacer pensando en la seguridad, decidimos en esta primera iteración tomar en cuenta 4, que son el modelado de amenazas, el análisis de riesgo de la arquitectura, la definición de requerimientos de seguridad y luego testeo de seguridad en particular. En cuanto a esto, les voy a contar un poco de qué se trata cada una de estas tareas y qué fue lo que hicimos en el contexto de este proyecto.
El modelado de amenazas es el proceso por el cual se identifican las posibles amenazas, las vulnerabilidades que pueden existir y cómo un atacante podría utilizar esas vulnerabilidades para llevar a cabo algún tipo de objetivo que le pueda ser de interés. Entonces, de alguna manera es hackear al sistema en papel pensando qué es lo que alguien podría estar buscando de obtener de este sistema. En particular, las preguntas que debemos contestar son: ¿a quién le puede interesar atacar este sistema? También, ¿qué podría tener como objetivo a la hora de atacarlo? Si lo va a atacar porque sí o va a buscar algún objetivo en particular. Obviamente existen de los dos tipos de atacantes, ¿no? ¿Qué técnicas pueden ser utilizadas? ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? Lo que nosotros podemos hacer al respecto es implementar controles. Esos controles que vamos a implementar van a intentar mitigar o hacer o reducir la capacidad de impacto o de potencialidad de un ataque exitoso. Entonces, un poco el juego de modelado de amenazas es entender quién va a estar del otro lado, es ponerse un poco el gorro del hacker del otro lado y entender a quién le podría interesar dañar nuestro sistema. Algo importante es que nosotros no buscamos mitigar todos los posibles riesgos. Eso es algo que es totalmente, es muy difícil y es realmente desafiante y no estaba en las capacidades de la mayoría de los proyectos en los cuales he participado de mitigar todos los riesgos, sino que lo que se hace es identificar cuáles son los riesgos mayores y a esos riesgos mayores son los que le buscamos la mitigación o en su defecto la validación con los dueños del sistema para saber que eso puede suceder para que acepten ese riesgo o no. Como salida de este modelado de amenazas, lo que obtuvimos fue una lista de actividades o de requerimientos para realizar, entre ellas que el uso del sistema se restringiera solamente al territorio nacional, que debíamos implementar mecanismos de antiautomatización para todo lo que son las interfaces publicadas hacia el mundo, ¿no? También, por cumplimiento de la normativa, no podíamos almacenar datos personales en la nube que íbamos a utilizar, porque la nube no se encuentra en Uruguay. También de solicitar la fecha de nacimiento y el número de cédula a la hora de identificar a una persona. Y registrar y monitorear de forma continua lo que son las agendaciones y cancelamientos de las personas con tal de poder identificar comportamientos anómalos. La siguiente actividad que realizamos fue la actividad de análisis de riesgo de la arquitectura. Este análisis de riesgo de la arquitectura lo que corresponde es: tomamos la arquitectura, vemos la propuesta de arquitectura, la identificamos, la analizamos desde el punto de vista de seguridad, identificamos algunos aspectos o algunos puntos de interés y vemos cuáles son las mitigaciones que están puestas allí para subsanar ciertos tipos de ataques. En este caso, en particular, lo que nosotros tuvimos como entrada en esta parte del análisis fue un diagrama de arquitectura de alto nivel, o sea, un diagrama de arquitectura en el cual no estaba el documento completo, porque en ese momento no lo teníamos armado todavía, pero sí teníamos una muy buena idea de cómo iba a ser la arquitectura de esta solución. A partir de allí identificamos los flujos de información y definimos lo que son las fronteras del sistema, las distintas zonas de confianza de los sistemas y los flujos y las conexiones entre esas distintas zonas, confianzas y los componentes que componen cada una de esas zonas. En particular, teníamos dos zonas de confianza, entonces en esas dos zonas de confianza debíamos de conocer que la comunicación entre ellas era segura. Para realizar eso utilizamos una metodología que se llama STRIDE y a partir de utilizar esa metodología identificamos posibles vulnerabilidades y con sus correspondientes mitigaciones. Con respecto a una nota importante, una de estas zonas de las que estoy hablando es la nube. Es una nube pública que está fuera del territorio nacional. Para poder cumplir con los requerimientos y con las normativas, no podíamos almacenar información personal en ella y teníamos que manejar la menor cantidad de datos posibles en la misma. Entonces, para esto para nosotros era un desafío de diseño, de arquitectura, de cómo podíamos hacer para almacenar información en la nube sin almacenar datos personales y poder saber si una persona estaba o no efectivamente habilitada para ser vacunada o no. Esto era importante por un tema de escalabilidad, por aquellos puntos que yo les decía, momentos en los cuales había mucha demanda del sistema. Entonces,
trabajando en conjunto, nuevamente como les comenté antes, trabajando en conjunto entre los distintos actores, los desarrolladores, analistas, arquitectos, la gente de testing y de seguridad, armamos una mejora a la arquitectura o definimos una forma de almacenar la información sin almacenar los datos personales. Para eso utilizamos algunos mecanismos de criptografía, como en este caso en particular una función de digest llamada HMAC. Esta función lo que nos permite es, dada la fecha de nacimiento y el número de documento de identidad, obtener un número largo y único que solamente es conocido por el sistema y que de otra manera no se puede calcular, y almacenar esa información. Entonces, si ese registro que no tiene ningún tipo de dato está, significa que la persona puede acceder al sistema de vacunas. Si ese registro no está, significa que la persona o no está disponible para poder agendarse en ese momento, o ingresó mal en la fecha de nacimiento, o ingresó mal su número de documento de identidad. Lo importante es que no podemos determinar cuál es el motivo por el cual esa persona no puede agendarse. Solo sabemos que con esos datos no puede agendarse la persona. Entonces, de esta manera pudimos cumplir con el requerimiento de seguridad de no almacenar datos en la nube y a su vez poder escalar de forma suficientemente buena para los momentos de picos. Como salida de este proceso obtuvimos una arquitectura refinada, esto es la arquitectura propuesta con algunos controles de seguridad y con algunos aspectos que tomaban en cuenta que tenían validados los aspectos de seguridad. También un documento que contenía el análisis de riesgo, cada uno de los modelados de amenazas, cómo podían ser llevados a cabo en el sistema y qué mitigaciones estaban puestas para cada uno de esos casos. Con este documento fue posible elevarlo a los tomadores de decisión para que pudieran llevar a cabo la decisión de si seguíamos adelante o no en este proyecto en particular. Y también un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales nuevos a tener en cuenta en el desarrollo de esta primera versión y en versiones subsiguientes. En cuanto a estos requerimientos de seguridad, lo que hicimos fue, obtuvimos de las anteriores tareas un conjunto de requerimientos. Esos requerimientos no solo los escribimos en papel, sino que lo que hicimos fue los comunicamos con el resto del equipo de trabajo, asegurándonos de que los requerimientos eran factibles de ser realizados en el tiempo que teníamos, que se comprendían y que se tenían los conocimientos necesarios para implementarlos. Y en caso de que existiera algún tipo de impedimento o algún tipo de duda, estar allí para apoyar, ¿no? En el mundo de la seguridad muchas veces tendemos a escuchar no por seguridad. Eso en realidad no es algo que tenga resultados, no ayuda a transformar la tecnología en lo que es necesario, ¿no? En el poder de hacer. Lo que necesitamos hacer es, aparte de decir no, tener una alternativa. Apoyar al equipo y no solamente pensar en los riesgos y cómo lo estamos mitigando. Hay veces que tenemos que ir un paso más allá y trabajar en conjunto para que esa mitigación, ese control, se lleve efectivamente a cabo. Y uno de los controles que les puedo contar, que les quiero contar hoy, que fue de los más efectivos que implementamos, fue la validación de tipos de datos en las APIs. Cada una de las entradas de datos de las APIs fueron validadas con respecto a ciertas expresiones o con expresiones regulares. Cada uno de los datos que nosotros obteníamos podíamos saber si estaba o no en un catálogo. Entonces, realizando esas validaciones, mitigamos de forma muy eficiente muchos ataques que se podrían dar en otros contextos. Eso es dependiente de cada aplicación. En esta aplicación en particular teníamos esa oportunidad y por supuesto que la utilizamos. Y también lo que hicimos fue definimos casos de abuso. ¿Qué son los casos de abuso? Es básicamente hacer hacking de la aplicación en papel. O sea, a partir de toda la información que teníamos, armamos cómo sería el ataque que tendría que hacer un adversario para poder llevar a cabo su cometido de dañar el sistema de alguna manera. Entonces obtuvimos información en este momento para luego, cuando a medida que se iban liberando los distintos componentes de la aplicación, ya fuera la infraestructura, fueran las distintas subredes, comunicaciones, fueran las distintas versiones de los componentes de software, ir comenzando a realizar test de seguridad. O sea, no esperamos al final para hacer un test de todo, sino que cada vez que alguna de los componentes será liberado, comenzamos a realizar test de seguridad. Y aquí es donde los casos de abuso
llegaron a su uso. O sea, lo que hicimos fue tomamos aquellos casos que habíamos visto que no podían suceder y probamos que efectivamente no sucedieran en el sistema. Lo particular de los casos de abuso, que cuando fallan es que el sistema tiene éxito, y cuando tiene éxito es que el atacante es el que tiene éxito. Entonces, como que la lógica se invierte un poco de los casos de uso normales. Pero, en definitiva, a partir de esta información pudimos probar que los riesgos que más nos importaban no podían ser materializados de forma razonable. Bueno, como resultado, lo que obtuvimos fue que pudimos salir con la primera versión del sistema en el tiempo planificado, con un nivel de seguridad conocido, con riesgos mitigados y riesgos asumidos, y como nosotros no teníamos como objetivo tener un sistema libre de riesgo, que es un objetivo que es utópico, ¿no? Que un sistema no tenga vulnerabilidades, lo que nosotros nos planteamos fue conocer el nivel de seguridad de nuestra aplicación, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué controles teníamos, qué íbamos a analizar en caso de un ataque, poder conocer qué fue lo que sucedió, porque con los casos de uso teníamos información para ver cómo serían las trazas, los registros en el sistema ante un ataque, y a partir de esa información comenzar a gestionar el riesgo y a gestionar la seguridad de la aplicación en todo su ciclo de vida. ¿Y la historia terminó aquí? Por supuesto que no. Esto es lo correspondiente a la primera iteración del sistema. Luego continuaron existiendo otras iteraciones en las cuales se introdujeron otras prácticas de seguridad también. Porque la seguridad informática y la seguridad en aplicaciones tiene que corresponder a lo que es el ciclo de desarrollo de la aplicación. A medida que va pasando el tiempo, algunas actividades deben de ser revisadas y otras deben de ser ejecutadas de forma continua en un ciclo de desarrollo. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo y ha sido un gusto.